Quisiera que fuera la escritura conmigo al libro o a la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 23. Hebreos 10, versículos del 19 al 23. En lo que usted busca en su dispositivo electrónico o en su Biblia de papel, esta porción, quisiera hacerle la invitación para que al final de esta predicación vamos a tener unos minutos de oración. Y mi equipo de producción acá en sitio va a estar anotando sus peticiones de oración y yo le pido que nos escriba a través de la plataforma en Facebook, en Iglesia Cristiana Josué Central, en la transmisión en vivo de esta predicación para poder al final orar por sus peticiones. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 23, dice la Biblia: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en esta oportunidad hemos titulado este mensaje, tiene un título un poco largo, pero tiene mucho significado, y es Fe y Confianza, ingredientes indispensables para llegar a la tierra prometida. Fe y confianza, ingredientes indispensables para llegar a la tierra prometida. Cada 24 horas Dios nos da la oportunidad de experimentar cambios. El fin de un día es cuando llega la noche y el fin de la noche es cuando empieza a salir el sol. Y cada mañana el Señor nos da la oportunidad de descubrir que sus misericordias son nuevas. Nos da la oportunidad de comenzar un nuevo día disfrutando de su compañía. Y es por eso que quiero referirme rápidamente al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 24, y dice la Biblia: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y tenemos que tomar ventaja de estas palabras que nos consuelan los corazones cuando amanece. Y nosotros no tenemos que estar amedrentados por lo que va a enfrentar el día, por lo que va a enfrentar la economía, por lo que van a enfrentar los lugares de trabajo. Tenemos que esperar en el Señor. En esta época que vivimos es más que oportuno reflexionar sobre nuestro presente y proyectarnos a nuestro futuro. Sin embargo, tenemos que tener precaución, porque muchos de nosotros estamos muy enfocados en nuestro presente y estamos únicamente pensando en nuestro metro cuadrado. Mi invitación para usted a través de este mensaje es que hoy pueda levantar la vista, porque es cierto, estamos pasando una situación difícil, estamos pasando una situación de riesgo en cuestión de salud, estamos pasando una situación apretada en cuanto a la economía, las empresas, los lugares de trabajo, y entonces eso nos hace fijar nuestra atención en las proximidades de nuestra situación. Y nos hace bajar la cabeza y no ver exactamente en dónde está el blanco. Por eso a veces erramos el blanco, que es la esencia del pecado. Nosotros hoy estamos siendo invitados por el Señor a levantar la cabeza y ver hacia adelante los horizontes que Dios ha trazado para ustedes y para mí. El hecho de estar en este tropiezo, en hecho de estar en este tiempo, en esta prueba, en la cual tiene un espacio limitado y que pronto en el nombre de Jesús va a terminar, nos está a muchos opacando la visión de futuro y nos está haciendo pensar en la desgracia, nos está haciendo pensar en la mala situación que estamos viviendo en nuestro metro cuadrado al frente de nuestros ojos. Y es por eso que con este mensaje yo quisiera que ustedes pudieran tener una actitud de fe y confianza hacia el futuro. Levante su rostro en el nombre de Jesús. Vamos a aprender en los próximos minutos cómo el Señor quiere que levantemos nuestro rostro y veamos hacia adelante, que no veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto ya va a terminar.
Es malo, es devastador, es preocupante, nos da ansiedad, el encierro y esto y lo otro, aquí y allá y todo lo que sucede a nuestro alrededor, de lo cual ustedes y yo no tenemos absolutamente ningún control. Pero Dios sí tiene el control. Entonces, si necesitamos continuar con nuestro caminar en la fe, disfrutar de las bendiciones de Dios y no perder nuestro galardón celestial, es manteniendo esa actitud de fe y confianza. Recuerde, lo va a escuchar esto en un par de ocasiones durante este mensaje. El galardón, no lo pierda por estar preocupado en lo que está sucediendo en su metro cuadrado en el presente. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es: una actitud de fe y confianza hacia el futuro debe descansar en el destino celestial fijado por Dios en su corazón. Nuestra actitud de fe y confianza ante la situación presente va a estar puesta si yo veo hacia adelante y recuerdo que debo descansar en el destino final que el Señor ha prefijado en mi corazón. Y eso aplica para todo el mundo. Algunos de ustedes y su servidor hemos realizado el hecho de que tenemos un futuro celestial delante de la presencia de Dios a través de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted por primera vez se conecta con nosotros y ha sido invitado a conectarse en esta oportunidad, yo le invito a que al final se una en una pequeña oración para poderle decir al Señor que se haga cargo de su vida, para poder abrir su corazón a Jesucristo, para que Él pueda entonces prefijar también el destino final suyo en el cielo. Vamos a explicar eso un poco más adelante. Entonces, vaya conmigo a la Escritura y vamos a hacer un juego. Yo quisiera que usted pusiera un separador en el libro de Éxodo y un separador, si usted tiene más de uno en su Biblia, en el libro de Hebreos o en la epístola a los Hebreos. Y vamos a estar saltando un poquito por la Escritura. Vámonos ahora al libro de Génesis, capítulo 50. Después entramos ya al libro de Éxodo, pero vamos al libro de Génesis porque ahí es a donde todo inicia. Egipto no era el destino final de Israel. ¿Recuerdan ustedes la historia de José? José había sido vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y después hubo una gran hambruna en todas las naciones de la tierra y los hermanos llegaron a pedir comida, a comprar comida en Egipto, y se encontraron con su hermano José, que él estaba ahí. Y después se trajo a toda su familia, de donde salieron después las 12 tribus de Israel. Y se asentaron en Egipto. Pero resulta que ese no era el destino final. Aunque ahí habían encontrado toda la provisión necesaria para salir adelante, ese no era el destino final. Probablemente usted, probablemente yo, hayamos encontrado en una empresa, en un negocio o en un producto el sostenimiento momentáneo y que ahora se nos ha ido de las manos. Pero ese no es nuestro destino final. Dios conoce cuál es nuestro destino final. Estuvieron el tiempo necesario en Egipto para poder sostener, fundar al pueblo de Israel, pero llegó un momento en que era tiempo de salir de ahí. Génesis 50, versículos del 24 al 25, vemos la profecía de José. Y dice la Biblia: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No quiero quedarme aquí, no quiero que me entierren en este lugar porque esta no es nuestra tierra, estaba diciendo José. Nos van a sacar de aquí. Efectivamente así fue. Si usted entiende y lee un poquito más acerca de esta historia, se va a dar cuenta que después del capítulo 50, que es a donde termina este libro, empiezan a maltratar a los israelitas. Murió José, murieron todos sus hermanos, murió Faraón y vino un nuevo rey. Y él desconoció a los israelitas y dijo: ¿cómo es que este pueblo está creciendo tanto? ¿Cómo es que este pueblo le va bien siempre? Y hasta pusieron algunas trampas y hablaban con las parteras de los hebreos y les decían: cada vez que nazca un niño, mátelo durante el parto. No queremos más niños hebreos para que no se sigan multiplicando. Las niñas déjelas, pero los niños no. Y las parteras en ese tiempo se negaron, por supuesto, a hacer eso. Y empezaron a presionar al pueblo de Israel y empezaron a esclavizarlo y empezaron a ponerle grandes impuestos, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. Y entonces es ahí donde Dios empieza a revelarse a ese pueblo. Habían pasado muchos años, décadas, una generación tal vez, en donde habían disfrutado de la provisión de Egipto, pero eso había llegado a su fin. Este es el momento en donde ustedes y yo
tenemos un rompeaguas, como dicen por ahí. Este es el momento de reorganizarnos y es probable que donde hayamos estado hasta hoy y hayamos sido mantenidos y hayamos sido encontrado la provisión, es tiempo de ver hacia adelante, hacia dónde está el verdadero propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de morar en Egipto originalmente? Yo quiero llevarlo rápidamente a Génesis 46, versículos del 1 al 4, porque el papá de José había ido a la presencia de Dios a preguntarle. Y dice Génesis 46, del 1 al 4, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esa fue la profecía que le dio el Señor al papá de José para que bajaran a Egipto y estuvieran ahí por un tiempo. Pero Egipto viene a ser para muchos un tipo de pecado, un tipo de opresión, un tipo de vicio o de mal hábito que se afinca en el corazón de los seres humanos. Entonces Dios consideró de que era suficiente tiempo para estar ahí. ¿Será que Dios está considerando para nosotros que es suficiente tiempo para estar en nuestro letargo espiritual? ¿Será que estos momentos de encierro son ideales para que nosotros podamos retomar una buena relación con el Señor? Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura bíblica, de meditación en la palabra de Dios, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo familiar. Es tiempo para pensar. Vea usted, cuando uno está pasando situaciones difíciles y no sabemos qué sucederá cuando abramos las puertas de nuestra casa y pongamos un pie fuera en la calle, es momento de pedirle a Dios sabiduría. Ya ustedes y yo debemos estar listos para saber qué vamos a hacer el día siguiente de la apertura. Ya tenemos que estar listos para saber a dónde vamos a invertir, hacia dónde nos vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, porque hemos tenido suficiente tiempo para orar, así como hizo Jacob, que fue a la presencia de Dios. Y cuando el Señor le llame a usted, así como hizo con él, Jacob, Jacob, usted y yo podamos decirle al Señor, heme aquí, estoy listo para copiar, estoy listo con mi cuaderno y mi lapicero. Señor, ¿qué voy a hacer? Dame sabiduría para saber qué debo hacer. Entonces, en este caso, Egipto llegó a ser un lugar de esclavitud y el pueblo de Israel tenía que ser liberado. Veamos lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es aquí donde necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto está reservada para los hijos de Dios, aquellos en los que hemos creído que Jesucristo es el que nos puede dar la libertad de la opresión del pasado. Aquel que nos va a dar la libertad de la opresión del presente. Este presente que nos angustia a muchos. Este presente que nos hace ver nada más nuestro metro cuadrado inmediato y nos ha impedido levantar la visión y ver la tierra prometida. Nos ha evitado darnos cuenta de que esto va a pasar y que Dios tiene algo mejor para nosotros. La memoria histórica de los seres humanos es muy corta. Hay muchos eventos que han sucedido en nuestro país de los cuales ya nos olvidamos. Hay muchas promesas que Dios ha dado de las cuales ya nos olvidamos. Pero en estos momentos podemos buscar la presencia del Señor para entender que podemos ser libres de esto. Juan capítulo 1, versículos 29 al 30 dice, el siguiente día vio Juan, el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que rompe las ataduras, que nos da libertad y que nos da un propósito, que nos levanta y mantiene en alto nuestra fe y confianza en que Él nos va a guiar hasta la tierra prometida,
la tierra donde fluye leche y miel. Y en esa tierra donde fluye leche y miel, nosotros vamos a encontrar dos significados importantes. El primero es el destino final en esta tierra, en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir? Debemos aplicar a un nuevo trabajo, debemos invertir en una nueva empresa, debemos invertir en un nuevo producto, debemos, movernos del lugar, debemos reorganizar nuestra economía. ¿Qué debemos hacer? Dios quiere bendición para todos nosotros y nos va a dar esa tierra donde fluye leche y miel, aquí un lugar en donde podamos nosotros sostenernos, porque Dios no quiere desgracia para su pueblo. Pero también nos está recordando que todo lo que hagamos en este mundo va a quedar en este mundo. Que cuando ustedes y yo seamos llamados a su presencia por cualquier motivo, ya sea coronavirus, ya sea alguna otra enfermedad, un accidente o lo que sea, porque ustedes y yo en algún momento de la historia debemos morir, vayamos a la verdadera tierra prometida, el verdadero lugar donde fluye leche y miel, y estaremos nosotros toda la eternidad, y es en la presencia de Jesucristo. Hay dos lugares únicamente, de acuerdo a la Escritura, en donde ustedes y yo va a ser nuestro destino final cuando terminen nuestros días de sufrimiento en este mundo: el cielo o el infierno. Y el infierno lo tenemos todos asegurado. El cielo es el que se puede alcanzar a través de la fe en Jesucristo. Y es por eso que debemos de dar ese paso de fe. Y en nuestra fe y confianza estamos entendidos que el día que nos toque entregar el uniforme en este lugar y colgar los tenis, irnos a la presencia del Señor, vamos seguros y confiados que iremos a ese lugar, a la presencia de Dios. Entonces, la liberación de Israel de Egipto fue posible a través de fijar la esperanza en el destino final que Dios tenía preparados para ellos. Y para eso escogió a un hombre llamado Moisés. Y Moisés debió entender cuál era el destino final. Ustedes y yo somos como Moisés ahora. Tenemos que levantar la vista y saber para dónde vamos. Tenemos que levantar la vista y entender que somos hijos de Dios y hay promesas de bendición para ustedes y para mí. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Éxodo 3, versículos del 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Y extractores significa los capataces que por grupos controlaban a los hebreos. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entendidos y no entendidos en la palabra de Dios retoman esta frase. He visto a muchos exponentes hablar de la tierra donde fluye leche y miel, y probablemente les preguntamos en qué versículo bíblico o escucharon esa frase y no lo saben, o no saben que está en la Biblia, porque a todos les llama la atención la tierra que fluye leche y miel. Y está prometida para el pueblo de Dios, para usted y para mí. La tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí hay dos cosas que nos da esperanza a usted y a mí. Primero, el clamor de los hijos de Israel llegó al corazón de Dios. Es por eso que al final de esta predicación vamos a tener unos 2-3 minutos de oración, y yo quiero que usted ahí clame. Yo sé que es difícil estar en la casa rodeado de su familia, estar en su cama, o estar en un sofá, o estar en el comedor, donde quiera que usted esté en este momento, y cerrar los ojos y empezar a clamar. Pero lo vamos a hacer. Tenemos que orar. Tenemos algunos motivos de oración, y por eso les he pedido que a través de la plataforma en Facebook usted pueda poner sus peticiones de oración, porque es necesario que oremos. ¿Para qué? Para que el Señor escuche nuestro clamor y se dé cuenta de los problemas que estamos pasando ahora a través de todos estos eventos del coronavirus. Toda persona que anhele ser liberada debe fijar su esperanza en Jesús como libertador y en el cielo como su destino eterno. Debemos poner nuestro pensamiento en Cristo, debemos poner nuestro corazón a Jesús, el Salvador. Y también tenemos que poner claras nuestras brújulas y saber que vamos hacia el destino eterno, esa verdadera tierra donde fluye leche y miel. Juan 14, versículos del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo que ahora los creyentes estamos haciendo. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Está preparando el lugar de nuestra morada. Y no va a ser un centro de contención. Y no va a ser un centro de cuarentena. Y no va a ser un hospital. Y no va a ser una cárcel. Es la tierra prometida. Es el lugar donde fluye leche y miel. Es un lugar de bendición donde la palabra describe que no hay luz de sol porque el Señor ilumina el lugar. No hay noche tampoco en ese lugar. Y el Señor Jesucristo ha ido a preparar morada para todos. Hay espacio para usted y para mí. Hay espacio para cualquiera que entregue su corazón al Señor Jesucristo como Salvador y tenga fe y confianza en la tierra prometida. Y ese es el paso de fe que usted tiene que dar. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis, termina diciendo el Señor Jesucristo. Otra de los puntos que, por qué mantener nuestra mirada puesta en el galardón eterno, es siempre ver hacia adelante y no ver los problemas inmediatos. Eso los tenemos que resolver. Y lo vamos a resolver con la sabiduría divina. Lo vamos a resolver con la sabiduría del Señor. Pero debemos tener nuestros ojos puestos en el galardón, aunque aún todavía no lo hemos recibido. La palabra galardón en la Biblia viene de una palabra griega, mistapadosia, eso se pronuncia la palabra griega y significa el pago de un salario, una recompensa o un premio. Ahora, Moisés fue un hombre ampliamente probado a ver si él tenía convicción de cuál era la tierra prometida. Esos 40 años dando vueltas por el desierto, estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dudado en algún momento, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Tengo la brújula correcta? ¿El GPS está bien alineado? Porque estoy perdido, ya llevamos 40 años dando vueltas por acá, el pueblo se le rebelaba, el pueblo se quejaba y él era ampliamente probado en circunstancias difíciles, pero no detuvieron su visión celestial. ¿Cómo pudo mantenerse firme en su visión este hombre, aún después de todo lo que estaba sucediendo? Porque mantuvo su mirada puesta en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, habla un poco acerca de esta historia. Es tan importante la tenacidad de Moisés en medio de las pruebas y dificultades que es copiable. Ustedes y yo lo tenemos que copiar. Tenemos que aprender la tenacidad de Moisés para salir adelante en estos momentos de dificultad. Dice el versículo 26, Hebreos 11, 24, disculpen. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros empezamos a tropezar y caer, pero seguimos viendo hacia dónde vamos, eso nos llena el corazón. Es como un futbolista. Una de las cosas que tiene que hacer el futbolista es siempre ir viendo a dónde está la jugada. Es nunca dejar la pelota, saber a dónde está el balón todo el tiempo y que puede ser que le hagan un pase y él tiene que saber a dónde va a tirar ese pase. Por eso dicen estar en la jugada. Es también como un director de orquesta. El director de orquesta tiene que estar pendiente de qué es lo que está tocando cada uno. Y si hay alguien que está cantando en vivo, ese director tiene que estar con sus ojos puestos en el cantante, viendo a qué hora va a hacer una pausa, a qué horas va a cantar, a qué horas va a decir algo y parar a su orquesta. Siempre los ojos tienen que estar puestos en el galardón. Y todo lo que vaya pasando en el camino no nos tiene que amedrentar. De igual manera, todos los que arrebaten el reino de Dios con todas sus bendiciones presentes y futuras son los que mantienen fija su mirada en el galardón. Vamos a arrebatar esas bendiciones, por supuesto. Hebreos capítulo 35, Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Me encanta esta porción. No perdáis, pues, vuestra confianza. Y eso es con lo que quiero hacer el centro de esta predicación. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta porción debe ser la descripción del creyente de fe y confianza. Esta debe ser la descripción del creyente que ha levantado la vista y que no solo ve la desgracia que está pasando a nuestro alrededor, sino que tiene los ojos puestos en el galardón, lo que viene después. El segundo punto que quiero compartir es una actitud de fe y confianza hacia el futuro deberá vencer toda acción negativa que la ponga en riesgo. Debemos ir venciendo toda acción negativa que ponga en riesgo nuestra fe y nuestra confianza en el galardón. ¿Cuáles fueron las acciones pecaminosas que hizo el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Pues hubieron varias. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. La primera fue la incredulidad. Fueron incrédulos. Salieron porque los estaba apretando Egipto. Salieron porque ya no aguantaban estar haciendo tantos ladrillos. Salieron porque no les daban materia prima y les exigían llenar una cuota. Salieron por un montón de cosas. Pero a la hora de las horas en su corazón verdaderamente no existía la fe y la confianza en Dios Jehová de los ejércitos. Y es por eso que enfrentaron muchos problemas. Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, 16 al 19, dice la Biblia: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nunca esa generación de esos 40 años en el desierto pudo ver la tierra prometida. Porque en el camino, en su incredulidad, en el camino, en no poner su confianza en el Señor, cayeron en falta de fe, cayeron en falta de confianza y por eso no pudieron ver su galardón o recibir su galardón. El segundo de las cosas que pueden impedir que nosotros tengamos fe y confianza, otra de las partes negativas es el temor. Y muchos de nosotros estamos llenos de temor en estos momentos de dificultad. Vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos llena de temor. Éxodo 14, versículo 10. Éxodo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron. Claro, por un lado, probablemente tenían el mar Rojo que tenían que cruzar. Ellos no sabían que lo iban a cruzar. Y por el otro lado venía el ejército de Faraón y estaban confinados. Estaban acorralados. Pero Dios se va a imaginar algo. Dios es súper creativo. Estamos preparando ya una predicación que se llama 2 más 2 es 6 en los cielos. Porque la matemática de Dios no es su matemática. Porque los lugares de este mundo pertenecen a Dios y si a Él le place partir por la mitad un mar, lo va a hacer. Para glorificar su nombre delante del pueblo, de creyentes y de no creyentes. Así que lo que yo le estoy incitando a usted ahora es, bote el temor. Porque si usted se siente acorralado, Dios va a llegar a tiempo. Si se tenía que perder esa empresa, déjela ir. El Señor le dará otro Egipto mejor. La tierra prometida, donde fluye leche y miel. Tenemos que confiar. No tenga temor. La murmuración es la siguiente de las características que tenía este pueblo. Éxodo 14, del 11 al 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Palabras carentes de fe, palabras carentes de confianza. Tal vez a usted, el Señor, o a mí, nos está sacando de Egipto y nos quiere llevar a otra tierra. Pero estamos nosotros pensando en las glorias pasadas. Pero estamos nosotros pensando en la provisión pasada. Y ese no va a ser nuestro destino final, como no lo era para el pueblo de Israel. El Señor puso a José ahí como cabeza y después dijo Dios, ya, se acabó, ahora los voy a llevar a su tierra. Ustedes y yo terminaremos en bendición,
mientras estemos en esta tierra, pero tenemos que asegurar a dónde está nuestro galardón, que es en los cielos. La codicia era otra de las características. Como hemos visto anteriormente, a Moisés no le interesaron las cosas que tenía. Él estaba súper bien en Egipto. Él se hubiera podido quedar ahí, era parte de la realeza. Lo leímos en Hebreos 11:26, diciendo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros no debemos ser codiciosos en ese sentido. Vamos a ir a donde se cumpla la voluntad del Señor. Y a donde vayamos, estoy seguro que la voluntad de Dios será cumplida y vamos a estar mejor que antes. El lugar a donde el Señor nos va a llevar hoy, a usted y a mí, después que abramos las puertas de nuestra casa, será mejor que Egipto. Aunque Egipto haya sido muy bien, muy bueno y haya sido muy próspero y hayan tenido buena comida y hayan tenido esto y lo otro, el lugar donde Dios le acompaña es mejor siempre. Pero hay que levantar la vista. Hay que entender a dónde está la tierra prometida. En las dos vías, mientras estemos en esta tierra, y asegurarnos siempre de tener nuestro pasaporte listo para entrar a la presencia del Señor. Número 3, una actitud de fe y confianza hacia el futuro debe ser alimentada por pasos de fe que la fortalezcan hasta el fin. Nuestra actitud de fe y confianza debe ser alimentado con pasos de fe. Quiero tocarle dos pasos rápidos de fe, dos actitudes que requieren fe. La primera está en Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice la Biblia, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero quiero que nos fijemos en la primera palabra, procuremos. Todo lo demás está muy lindo. Discierne los pensamientos, la palabra de Dios nos penetra hasta las coyunturas, pero procuremos. Si ustedes y yo no procuramos, es decir, no hacemos la acción, todas esas cosas bonitas no van a llegar a nuestro interior. Por eso procurad, ese es el primer paso. Haced el esfuerzo, lea la palabra, métase en oración, métase en ayuno, conéctese durante la semana, haga lo que tenga que hacer, procure estar conectado con Dios. Usted y yo necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría para tomar decisiones. Yo necesito sabiduría para saber cuál es el camino que tengo que tomar. Y usted también. Somos seres humanos. Y procuremos estar en oración. La siguiente acción está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10. Dice la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es nuestro paso entonces? Ser fieles. Podrán algunos estar presos, podrán algunos estar sin trabajo, podrán algunos estar presos por un banco, por un crédito, podrán algunos estar presos en un trabajo, por lo que sea. Sean fieles hasta la muerte. Y entonces dice la palabra, te daré la corona de la vida. Entonces tenemos que procurar estar llenos del Espíritu, procurar entender a Dios, procurar toda la sabiduría divina. Y después nuestro siguiente paso es ser fieles. Por eso hemos encerrado todo esto en el título de este mensaje, fe y confianza. Es indispensable tener fe y confianza para alcanzar la tierra prometida. Dios entonces nos va a enseñar en su palabra los pasos a seguir para lograr encontrar la fe y la confianza. Yo creo que ponga atención a nuestro texto base, que ahora tiene sentido. ¿Por qué usamos el texto base para esto? En este texto vamos a encontrar estos pasos a seguir. Siempre lo que hacemos es una descripción de lo que está sucediendo. Siempre hacemos una descripción de lo que Dios nos quiere decir a través de este mensaje. Y al final, el Señor siempre nos da la herramienta, siempre nos dice cómo hacerlo. Y estos son los pasos a seguir para usted y yo mantenernos firmes en fe y confianza en el futuro, levantar nuestra visión y ver hacia adelante, no solo ver nuestro metro cuadrado. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 23, es nuestro texto base. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, utilicemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para entrar al lugar santísimo. Quiero explicar esto para todos aquellos que se conectan por primera vez.
Para aquellos amigos o amigas que por primera vez escuchan un mensaje cristiano. Entrar al lugar santísimo en el tiempo antiguo era la parte medular del templo en donde se adoraba al Dios verdadero. Y solo podía entrar un sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote, un sumo sacerdote una vez por año. Y en él estaba depositada el arca del pacto de Jehová, que en aquel tiempo era la presencia de Dios, a donde caía la presencia de Dios. Pero una vez el Señor Jesucristo dio la vida en la cruz y derramó su sangre por usted y por mí, rompió el velo para que todos pudiéramos accesar al lugar santísimo, es decir, a su presencia con toda libertad. Si yo creo en ese acto, si yo creo en que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que le colgaron en una cruz y que resucitó al tercer día y que su sangre me ha perdonado, tengo acceso directo a ese lugar santísimo. Si yo no lo he hecho, si yo no creo en eso, no hay manera en la que yo pueda accesar a la presencia de Dios. Voy a estar tirando tiros al aire. No le voy a pegar a nada. ¿Por qué? Porque necesito tener la fe en el corazón, la presencia del Espíritu Santo para entrar en esa conexión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Y ahí empezamos a dar los pasos, con un corazón sincero. ¿Con qué corazón llegamos a la presencia de Dios? Y esto lo he repetido muchas veces. Llegamos a la presencia de Dios con una tarjeta de cajero automático y queremos meter la tarjeta e ingresar el PIN para que Dios nos dé bendición tras bendición tras bendición y salgan los billetes de bendición y de bendición. O llegamos a la presencia de Dios a adorarle porque es Dios. Pues el Señor lo sabe, conoce muy bien, dice la Biblia, que Dios pesa los corazones. Debemos llegar con un corazón sincero, porque los primeros pasos hacia Dios deben ser de adoración. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando usted llegue a hablar con Dios, tiene que entender que hay Dios. Cuando usted llegue a platicar con el Señor y a exponer sus necesidades, tanto como sus bendiciones, tanto su gozo como su tristeza delante de Dios, usted tiene que entender que hay un Dios que le está escuchando, que es el creador de los cielos y de la tierra, que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de la luna y el sol, que tiene el control de las veces que gira la tierra, que Él es el creador de cada átomo que hay en el universo. Entonces dice, corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y el siguiente paso es, purificado los corazones de mala conciencia, pidiendo perdón, perdonando. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no dejéis de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. La gracia de Dios puede impedir, o más bien, la amargura, la falta de perdón, un corazón que está corrompido puede impedir la gracia de Dios que caiga sobre nuestra vida. Y por eso dice, lavado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. El agua pura todas las mañanas va a limpiar su sistema. Un devocional, un versículo bíblico, una reflexión bíblica empieza a purificar su interior. Y el siguiente es mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Todos estos pasos nos van a llevar a usted y a mí a una vida de fe y de confianza. Le invito a que usted anote esta porción de la Escritura, Hebreos 10, 19 al 23. Para que usted pueda analizar cada frase y la ponga en práctica en oración, porque esos son los pasos a seguir para que nosotros podamos mantener firme nuestra vida de fe, nuestra vida de confianza y podamos levantar nuestra vista y estar enfocados en el galardón que Dios nos ha entregado. Y para cerrar esta porción, para cerrar este mensaje, quiero llevarlo de regreso a Éxodo capítulo 14, porque el Señor dijo unas frases maravillosas acá que ahora es una porción que quisiera aplicar a todos ustedes y a mí y que lo hagamos como propio. Sobre todo la última frase, Éxodo 14 del 13 al 15, dice la Biblia. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ustedes y yo tenemos que marchar hoy. Ustedes y yo tenemos que empezar a caminar. Que esto no lo amedrente, que esto no lo haga sentarse en medio de su metro cuadrado de desgracia. Levante la visión, vea el galardón que Dios ya tiene para usted. Salga de su Egipto y empiece a marchar, porque el Señor dice aquí: no nos quiere en desgracia. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Es necesario que creamos esta palabra. Y cierro con Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, fe y confianza. Estos factores son indispensables para poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a ese lugar donde fluye leche y miel. Yo quiero invitarle, si usted se conectó por primera vez, hermano o amigo, que quiera dar un paso de fe para abrir su corazón y recibir al Señor Jesús como Salvador. O probablemente alguno de ustedes tenga historia de cristianismo en su familia y sepa de qué estamos hablando, pero sencillamente se separó de Dios. Yo le invito a que haga usted ahora una reconciliación con Dios a través de esta oración y que diga conmigo: Señor Jesús. Repita conmigo ahí donde está, cierre sus ojos. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también, Señor, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para redimirme, para borrar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, abro hoy mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Guía mi vida. Dame mi galardón. Marca el mapa hacia la tierra prometida. En Cristo Jesús. Amén. Si ustedes